Hoy os vamos a hablar de un tema que está bastante de moda estos días con este machaquismo que está aumentando, ¿no? Con esto del desconfinamiento y con los Everesting de Strava. Vamos a hablar del volumen, cómo trabajar el volumen de cara a un Ironman en esas 6 últimas semanas de preparación para un Ironman. No seré yo quien dé los consejos de cómo se haga, sino que tenemos 3 invitados con una experiencia de sobra contrastada como entrenadores y como competidores. El primero de ellos es Roberto Corujo, entrenador de triatlón, entrena tanto a grupos de edad como a triatletas profesionales, y entre sus más destacados triatletas está Guruche Frades, que es la mujer que más veces ha estado como profesional en el Ironman de Hawái, en el Campeonato del Mundo de Ironman. Después tenemos a Jaime Menéndez de Luarca, también es entrenador de triatletas profesionales y de grupos de edad, muy orientado también a la distancia Ironman, y entre sus pupilos destaca Emilio Aguayo. Y por último tenemos a Miquel Blanchard, no podía faltar si hablamos de volumen de cara a un Ironman en entrenamientos, en su nueva faceta como entrenador. Está entrenando grupos de edad y también al final del vídeo nos va a hablar como su faceta de pro. Acerca de las últimas semanas y de los entrenamientos claves de las últimas 6 semanas, a mí siempre me gusta hablar de la constancia y no tanto de entrenamientos clave. Al final, un entrenamiento no es nada más que una sesión dentro de un microciclo, dentro de un macrociclo, dentro de una temporada, y un entrenamiento lo único que dice es lo que somos capaces de hacer y de asimilar. Entonces, pues evidentemente preparando distancia Ironman en recorridos más o menos planos, tendremos que ser capaces de hacer 180 kilómetros con una cierta facilidad, y entrenamientos de 5 horas de bici deben ser asimilados con solvencia. Para hacer entrenamientos de 5 horas de bici, todo el año, las 20 semanas anteriores, tenemos que haber estado manejando las 2 horas y media, 4 horas con cierta facilidad. Para las últimas 8 semanas, estar planteando entrenamientos de 4 horas y media a 5 horas y media, con ritmos de prueba, con trabajo de nutrición y con ritmos específicos de lo que va a ser el Ironman e incluso a la transición. Entonces, al final, por poner números, yo diría que 4 salidas de más de 150 kilómetros debemos ser capaces de hacer, y en carrera a pie, pues al menos 6 sesiones de más de 90 minutos deberían darnos unas ciertas garantías, siempre que todo esto caiga dentro de lo que es asimilable. El máximo volumen de los entrenamientos, pues las sesiones de 4.000 de agua deben ser una constante. Más allá de 5.000 metros, quizás solamente nadadores expertos los vayan a asimilar, pero las sesiones de 4.000, pues como digo, deben ser algo constante. Si no se es capaz de nadar 4.000 metros entrenando, pues nadar 3.800 en competición y salir entero del agua va a ser difícil. Una tirada con 150 kilómetros de tirada máxima de bici, 160 para pruebas llanas, debemos estar en garantías, pero si queremos hacer 180, pues no debería suponer un gran problema. Y los rodajes a pie depende de la experiencia del triatleta, pero al menos 24 kilómetros de carrera a pie, que pueden ser unas 2 horas a pie a 5 el 1000, y 28, 32, 34 para gente muy experimentada. Yo creo, por decir un número redondo, que 28, 30 kilómetros para gente que está en su tercer temporada de Ironman debería ser un volumen interesante para manejar. Bueno, un bloque de 6 semanas preparando un Ironman intentaría incluir una sesión de volumen de entrenamiento en bici por lo menos una vez cada 7 o cada 10 días. Y en carrera a pie, pues lo mismo, una vez cada semana o cada 10 días. En cuanto a los volúmenes de entrenamiento máximo, en un triatleta elite pues rondaría los 240, 270 minutos de volumen en bici, y en un triatleta grupo de edad pues en torno a 300, 360 minutos, dependiendo de su nivel. Y en carrera a pie pues en torno a 100 minutos el triatleta elite, y 120, 140, 150 minutos el triatleta grupo de edad. Sí que daría importancia al contenido del entrenamiento más que al propio volumen.
Y en el caso de la carrera a pie del triatleta élite, posiblemente incluiría trabajo de dobles sesiones. Igual 100 minutos de volumen máximo, pero 2 sesiones de ese volumen el A mí mismo lo que día. me gusta mucho es trabajar la especificidad, perdón. ¿Y en qué consiste? Bueno, pues no tiene ningún misterio, ¿no? Nosotros somos triatletas, la, la carrera a pie, pues de una prueba de larga distancia, que vendría a ser tanto de media como de larga, como de pruebas de Ironman, bueno, no tiene para mí nada que ver con la carrera pues, que puede tener un atleta especialista en una prueba en línea o una prueba pues como una maratón como tal, ¿no? Y la versión, pues como entrenador, yo aconsejo que sí, ¿no? Que se tienen que meter pues sesiones pues de un volumen considerable y sobre todo por el mero hecho de conocer las sensaciones que vamos a tener el día D y la hora H, ¿no? Sobre todo, pues claro, mucha gente pues que se va a las 12, 13, 14 horas, incluso más, es un volumen de tiempo que nunca y no está acostumbrado a entrenar. De manera que, bueno, tenemos que buscar sesiones o un grupo o un microciclo, por ejemplo, de 3 4 días que lleguen a simular un poco todas estas sensaciones que vamos a tener el día de la prueba. De manera que yo como entrenador recomiendo, por ejemplo, 2 sesiones, ¿vale? Y no es lo que he dicho, no es ni de ciclismo ni de atletismo, sino de transición, de pues, hacer una sesión de bici seguida con una sesión de carrera a pie. Y yo haría dos, una por ejemplo en un miércoles y una en un sábado, o sea, espaciadas, por eso, pues 2 3 días, que nos dé tiempo pues de recuperar un poco y sobre todo pues las estructuras pues más pues, afectadas por este tipo de entrenamientos, que son las articulaciones, pues la musculatura, incluso pues nuestro organismo, ¿no? Porque realmente pues, son esfuerzos que luego pues tienen una deuda de oxígeno pues que tardamos más en recuperarnos e incluso pues a nivel fisiológico, muscular, todo pues al final pues tiene pues una inercia, ¿no? Que para volver a sus normovalores estándar pues tiene que pasar cierto tiempo, ¿no? No es lo mismo por un deportista profesional que por un deportista amateur que combina el entrenamiento con su vida laboral y familiar. Entonces, a mí me gustaría deciros que introducir una sesión de, por ejemplo, 120, 130, 140, incluso 150 kilómetros, más una transición de unos 16 a 24, 25 kilómetros, por ejemplo, el miércoles, ¿vale? El ritmo de carrera y el ritmo del entrenamiento, pues para mí serían entrenos que tendríamos que estar tocando y familiarizándonos con el ritmo que vamos a llevar el día de la prueba, ¿no? O sea, estaríamos en la bici, pues hacer pues series o fraccionar todo el entrenamiento a ritmos trabajando al umbral aeróbico, ¿vale? Sobre todo que será el pulso que llevaremos durante la carrera en el segmento ciclista. Y luego en carrera a pie, sobre todo, es muy importante conocernos, ¿no? Conocer el ritmo que vamos a llevar, la dinámica que va a tener pues nuestra prueba de atletismo, si al principio empezamos más fuerte y luego pues hay una regresión, ¿no? Así del ritmo y vamos llevando ritmos más lentos, pues tener un poco claro este planteamiento. Si hay algún valiente que lo hace al revés, pues al revés. O una prueba mucho más estable que yo siempre pienso que esta es la mejor opción, ¿no? Coger un ritmo estable, ser humildes al principio y mantener ese ritmo que luego ya se va complicando, ¿no? La segunda sesión que yo haría es, por ejemplo, el sábado, y ya como es fin de semana, normalmente podemos introducir alguna horita más, pues, bueno, alargar un poco, ¿no? Hacer un poco más de bici, llegar incluso a tocar 180, los más valientes, pues que sobrepasen estos 180, y la carrera a pie, pues intentar, yo siempre pongo, pues, kilómetros así, un número de kilómetros que nos pueda afectar un poco mentalmente, ¿no? A veces, pues, tenemos algún fantasma que nos aparece en la maratón, nos aparece el kilómetro 25, nos aparece el kilómetro 30, 33, pues intentar acercarnos a este tipo de distancias, ¿no? Y siguiendo pues la misma estructura que el entreno que he dicho del miércoles, o sea, trabajar ritmos que sean de carrera
Incluso pues podemos al fraccionar, un ejemplo rápido, pues 3 series de 45 minutos o 3 series de 1 hora o tres series de 30 o 40 kilómetros a ritmo de carrera o incluso un poquito por encima, ¿vale? Para simular y luego llegar a la transición con estas condiciones pues tan parecidas a lo que será el día de nuestra prueba, ¿no? Bueno, yo bueno, eso serían los entrenamientos que yo haría. También escogería una dinámica de hacer 2 semanas así de carga, una de recuperación, ¿vale? El hecho de incluir una valoración de cara a hacer un Ironman lo veo positivo. Incluiría una competición en el caso de que el Ironman que se estuviese preparando sea en la primera parte de la temporada, que se ha competido bastante menos o prácticamente nada y le puede dar más tranquilidad al deportista para afrontar el Ironman. Y en el caso de que el Ironman que se esté preparando sea en la segunda mitad del año, pues igual incluiría entrenamientos modelizados, trabajando los ritmos que se van a llevar en carrera, pues hacerlos dentro de un propio entrenamiento. ¿No? Incluso yo soy muy partidario de hacer un test, ¿no? Un test de larga distancia para mejorar la confianza de, de, de nosotros mismos para luego poder afrontar pues la carrera, ¿no? Que muchas veces nos genera ciertas dudas cuando se acerca el momento del pistoletazo de salida. Lo que digo, incluso en larga distancia sí que es clave para mí eso, hacer un test, porque para mí se basa en la confianza, es saber que tú has hecho los deberes, que tú toleras este volumen, que tú toleras esta carga, toleras la intensidad y luego eso es lo que tú vas a transmitir en el día de la prueba. No es como un triatlón olímpico que estás un poco más a expensas de los factores que hay a vuestro lado y puede hacer pues que la carrera pues coja pues una dinámica muy distinta, ¿no? Puede ser mucho más rápida, más lenta, en cambio en larga distancia pues los ritmos son mucho más controlados. La confianza es como el miedo, es libre. Entonces, si alguien necesita un test de una transición concreta y lo negocia con su entrenador, pues adelante. En mi opinión, la confianza es algo que debe ganarse a base del trabajo bien hecho y no tendríamos por qué necesitar una transición de 5 horas más una de bici para asegurarnos de que estamos bien, sino que el propio sistema de entrenamiento día tras día, semana tras semana, ciclo tras ciclo, nos permite asegurarnos. Pero bueno, si alguien piensa que un test en sí mismo le va a dar esa confianza, pues hay varias combinaciones. A mí, por ejemplo, me gusta 5 horas de bici haciendo 4 bloques de 40 minutos a tempo, a ritmo de prueba, aproximadamente un 75% del umbral funcional de potencia, y seguido de una transición cortita de algo así como 40 minutos al ritmo ideal que pensemos llevar en la maratón. Pues por ejemplo, si queremos hacer 3 horas de maratón, salir a 4:17, que debería ser un ritmo que durante una transición así debería ser fácil. El problema viene cuando estamos en el kilómetro 32 de la maratón y queremos seguir manteniendo ese ritmo. Entonces, test sí, pero pautados con el entrenador y dentro de algo que sea asimilable. ¿Son necesarios? No para todo el mundo. Como deportista, a mí me gusta mucho seguir esta estructura. La única diferencia es que yo normalmente lo que hago es los días previos incluso fatigar un poco más, ¿vale? Para llegar a estos días clave, que sería, pues, por ejemplo, el miércoles y el sábado, sería lo mismo que os he contado anteriormente, pero los días anteriores puede ser que haga algún entreno, pues, tocando pues, ritmos mucho más exigentes, que eso sería lo que decimos, ¿no? Polarizar un poco el entrenamiento y tocar ritmos pues de potencia aeróbica láctica o incluso bueno, de HIIT, por ejemplo, o sea, hacer sprints, bueno, intervalos pues así un poco más cortos, haciendo pues un trabajo más de capacidad aeróbica, pero bueno, o sea, trabajando pues un poco eso, ¿no? Umbral anaeróbico incluso por encima, ¿no? Y luego llegaríamos al fin de semana y el fin de semana yo lo que haría, bueno, lo que hago y lo que me gusta mucho hacer y que para mí es un test,
es el tema de entrenar la transición, que yo le digo transiciones de kilo, ¿vale? Que es hacer esto, ¿no? 150, 180 kilómetros, bajarte a correr, pegarte pues entre 23, 27, 28, 30, 32 kilómetros, ritmos de carrera. A veces pues puedes coger pues un poco otras motivaciones, ¿no? Durante el entreno de carrera a pie, pues hacer, bueno, pues vamos a hacer 5 kilómetros fuertes, 2 suaves. Bueno, a ver, que del fuerte al suave van 10 segundos el kilómetro, ¿vale? Porque al final es hacer un poco de cambio de ritmo para hacer un poco más ameno el entrenamiento y que no sea estar ahí 2 horas en carrera a pie. Esto lo que acabo de decir es muy importante, el tema del volumen que nos va a suponer nuestra prueba en tiempo. Claro, yo si de mi prueba pues es de menos de 3 horas en la carrera a pie, pues bueno, yo lo tengo más o menos fácil en este aspecto de entrenarlo. Pero si hay gente que se va a las 4 horas o más, pues bueno, sería interesante que algún día tocara pues esto, ¿no? Estos volúmenes de tiempo de 3 horas y media, para saber un poco las necesidades de su organismo y atenderlas y ya, bueno, dejar un poco el plan de acción en, que vamos a adoptar en la carrera, ¿vale? Sobre todo la estrategia de hidratación, súper importante, ¿vale? Con sales para absorber el líquido y que no se vaya a través de la orina y de la sudoración. Y la estrategia de nutrición, ¿vale? Eso se tiene que entrenar mucho, ¿vale? Practicarlo las seis semanas estas que estamos hablando, es momento para practicarlos.